Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que todo quería agradecer a la organización del evento del Congreso del Futuro por invitarme y también agradecer la asistencia de todos y todas ustedes. Vamos a comenzar la presentación de hoy con un poco de cuál fue la motivación de entrar en el ámbito de la energía renovable, la energía limpia y los vectores de energía. Esto no es representativo, pero explica la primera extracción exitosa industrial de petróleo en el mundo que se hizo en Titusville, Pensilvania, Estados Unidos, en 1859. A partir de ahí, nos hicimos, como dice en algún programa del National Geographic, adictos al petróleo. ¿Ya? Adictos al petróleo en términos de procesos de combustión, procesos petroquímicos, procesos que tenían entonces el input del petróleo como energético. Bueno, cualquier combustión, ¿no es cierto?, genera gases y esos gases terminan entonces en un exceso de dióxido de carbono y ese dióxido de carbono es el que finalmente termina en la acumulación de ese gas en la atmósfera, terminando entonces una crisis climática. Hace un año atrás esto se llamaba calentamiento global, hoy día se llama crisis climática. ¿Cómo lo explicamos? Entonces la crisis climática que nosotros vemos día a día, ¿no es cierto?, es básicamente el derretimiento de los polos, la desertificación de ciertas zonas del planeta y estas lluvias, como las que tuvimos el año pasado, estas lluvias intensas, torrenciales, que generan problemas al ser humano, ¿ya? Son problemas sociales, básicamente. Entonces, ¿cómo vemos el futuro? ¿Ya? En mi caso, yo veo el futuro como una combinación de energías no convencionales, por ejemplo, viento y solar, junto con hídrica, y eso entonces tomando tres gases o tres compuestos químicos que existen en la naturaleza, como por ejemplo el nitrógeno para transformarlo en amoníaco, el dióxido de carbono para transformarlo en hidrocarburos, que podría ser entonces un nuevo combustible, y agua entonces para transformarla en hidrógeno, ¿ya? Entonces estos procesos están interrelacionados. Nosotros tenemos que el dióxido de carbono entonces se puede transformar en monóxido, en dióxido de carbono para generar más productos químicos. El nitrógeno se puede transformar en amoníaco y ese amoníaco se puede utilizar entonces para generar más biomasa como un fertilizante y también entonces para otros procesos como ahora la energía. Y después entonces el agua, que es un poquito el tema que estamos viendo hoy día, el agua entonces es esencial para poder ver y transformarla en hidrógeno, ¿ya? El tema de hoy se trata de transportar el hidrógeno. Yo creo que hoy día vamos a ver poco de eso, pero sí lo que los quiere dejar muy en claro es que transportar hidrógeno es muy difícil, ¿ya? El hidrógeno es la molécula más pequeña que existe en el universo. Es muy difícil de comprimir y es muy difícil de transformarla en líquido. Si es difícil, es caro, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, mover hidrógeno como otra molécula, ¿no es cierto?, como por ejemplo el amoníaco, es mucho más conveniente, ¿ya? Entonces, dada esta introducción, quiero entonces tuvearlos al primer tópico, que es el dióxido de carbono. ¿Qué podemos hacer nosotros con el dióxido de carbono? Nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que si ya estamos acostumbrados a reciclar el vidrio, a reciclar el acero, a reciclar el papel, ¿no es cierto?, ¿por qué no reciclamos carbón? ¿Ya? Y una forma entonces es tomar el dióxido de carbono, hacer ciertas reacciones químicas, ¿no es cierto?, tampoco es todo tan fácil, y con eso entonces generar un tipo de refinería. Si nosotros logramos cerrar este ciclo, uno podría considerar que el dióxido de carbono se podría considerar como una fuente de carbono verde, ¿ya? A partir de ahí entonces uno podría tener muchos compuestos químicos, por ejemplo, disolventes, fertilizantes, en unas cosas de nicho, aromáticos para poder hacer perfumes, por ejemplo, y también estos famosos electrolitos para las baterías de litio, ¿ya? Entonces, ¿cómo aportamos del país? En realidad, ¿cómo aportamos desde mi laboratorio? ¿Ya? Eso es como... Nosotros hemos transformado y somos capaces de transformar el cobre en distintas nanoestructuras, ¿ya? Estas nanoestructuras, por ejemplo, en la A, podemos ver que son nanoagujas que están en un sentido horizontal. Y estas nanoestructuras, ¿no es cierto?, uno podría hacer que son nanoagujas que están en el sentido vertical.
Estas nanoestructuras tienen distintas propiedades, distinta morfología, distintas propiedades, y estas propiedades nosotros las utilizamos como electrocatalizadores, catalizadores electroquímicos. Aquí entonces nosotros podemos observar que este material se coloca sobre un electrodo de trabajo y ese electrodo se ensambla en una celda electroquímica. Esa celda electroquímica entonces se genera un proceso de electrólisis y con ese proceso de electrólisis uno transforma el dióxido de carbono en un gas distinto, en otro producto, ¿ya? Y ese gas entonces lo que uno analiza y hace toda una serie de químicas analíticas y termina entonces en determinar que esta estructura genera metano, ¿ya? El metano es el componente principal del gas natural y con esta estructura uno genera mayoritariamente etileno, que es el producto principal con el cual nosotros fabricamos plásticos, ¿ya? Entonces nosotros aquí estamos viendo una manera circular de reciclar el dióxido de carbono. Por otra parte, nosotros estamos agregándole valor al cobre con esta tecnología, tal cual como dijo el presidente ayer, ¿no es cierto? Entreguémosle valor a nuestros productos, a nuestros materiales. Eso entonces por el lado del dióxido de carbono. Por otra parte, entonces, volviendo a cómo vemos el futuro, nosotros podríamos decir ahora, ¿qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno, entonces, ya sabemos entonces que tiene estos átomos de hidrógeno y entonces podrían utilizarse como un carrier. Entonces, el amoníaco verde, entonces, a partir de esta tecnología, entonces, obtener amoníaco y actualmente, entonces, se habla del amoníaco verde. El amoníaco nos ha acompañado como un compuesto químico alrededor de 100 años, ¿ya? El año 1798 el economista Thomas Malthus dijo que estaba preocupado porque él entendía que la población, ¿no es cierto?, iba a verse diezmada por la falta de alimento en la tierra. Después, Sir William Crookes juntó una serie de científicos 100 años después y también predijo que los nitratos chilenos, o sea, el salitre, se iba a acabar el año 1921, ¿ya? A partir de ahí, una crisis como la que estamos viviendo hoy, entonces se generó una carrera científica en busca, como la carrera científica que hubo en los 60 por llegar a la Luna, una carrera científica, ¿no es cierto?, por llegar a fabricar un fertilizante sintético, y la base del fertilizante sintético es el amoníaco, ¿ya? Entonces, si ustedes ven aquí, esta línea es el crecimiento de la población desde 1850 hasta el 2025. Esta línea es cómo crece el amoníaco con respecto a la misma línea de tiempo. O sea, la población humana y el amoníaco van de la mano. ¿Por qué? Porque se utiliza como fertilizante. Entonces tenemos mejor agricultura, etcétera, etcétera. Y aquí justamente es cómo va cayendo, cómo sube y cómo cae abruptamente la producción de salitre chileno a partir de la superproducción de amoníaco de manera artificial, ¿ya? Entonces a partir de ahí están estos dos químicos alemanes, Fritz Haber, químico alemán, Karl Bosch, ingeniero químico alemán, los cuales desarrollan el proyecto, desarrollan la idea, desarrollan la tecnología, y por una parte, entonces, esto es la que ya se conoce, es la forma de generar hidrógeno a partir del petróleo, gas natural, combustible fósil, y a partir de ahí entonces podemos ver 3 hidrógenos, entonces están acá, que se generan en esta parte del proceso, y aquí viene el proceso Haber-Bosch, el proceso que ellos dos inventaron, y aquí entonces podemos tener el reactor y finalmente el producto, la purificación, etc. Entonces nosotros podemos ver que aquí esto es por efecto de tratarlo como un derivado con petróleo, genera una gran cantidad de dióxido de carbono, generando entonces efecto invernadero. Y por otra parte, entonces, el proceso de Haber-Bosch entonces genera el doble de efecto invernadero por equivalente de amoníaco. Por lo tanto, es un proceso, en general, la producción de hidrógeno con el mismo proceso de Haber-Bosch, bastante contaminante y, por otra parte, consume el 2% de la energía mundial. Alrededor de eso, porque este proceso Haber-Bosch básicamente trabaja a muy alta presión y a muy alta temperatura. Por otra parte, entonces, nosotros vemos en esta ecuación 3 hidrógenos, 1 nitrógeno, 2 amoníaco, que el hidrógeno entonces se puede almacenar en esa molécula de amoníaco, ¿ya? Entonces, a partir de ahí es cuando uno entonces empieza a pensar por qué no usamos el amoníaco como un carrier de hidrógeno,
¿ya? Entonces ustedes pueden ver acá, en esta transparencia, que el amoníaco, se han hecho estos estudios, tiene una densidad energética un poquito más baja que el metanol. El metanol, el alcohol de quemar que uno usaba en la casa, en el Califón, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Tiene un poquito menos de energía. Aquí está el diésel, ¿no es cierto? Pero son todos esos hacia arriba son combustibles que son fósiles, ¿ya? Combustibles fósiles. Aquí está la red de movimiento de amoníaco. Una vez que se estableció el Haber-Bosch, el amoníaco se mueve por el mundo de manera muy eficiente, por lo tanto, entonces, es ideal para poder mover hidrógeno en forma de amoníaco. Y aquí entonces están los costos. ¿Ya? Este es el costo, por ejemplo, de mover amoníaco de manera en barco. Esto es hidrógeno líquido, esto es hidrógeno comprimido y eso es amoníaco, ¿ya? Entonces, se justifica un poco toda esta idea. Ahora, por ejemplo, esta sería como la cadena de valor del amoníaco verde. Si nosotros miramos energía renovable, electrólisis de agua, ¿no es cierto? Podríamos transportar amoníaco y después entonces tenemos la utilización, que es donde generalmente llega todo, y ahí entonces tenemos que hay una utilización de descomposición de amoníaco para obtener hidrógeno, y ahí uno podría colocar una celda de combustible para un automóvil. Acá entonces podríamos usar el amoníaco de manera directa. El amoníaco también se puede combustionar, también se puede quemar. Entonces lo podríamos usar en una turbina de gas, en un horno eléctrico, en una fuel cell de estado sólido o un motor recíproco, ¿ya? Y finalmente se podría proponer en algunos casos en usos residenciales. Entonces básicamente esa es la idea con usar el amoníaco como un vector de energía, ¿no es cierto?, que ayuda, complementa la energía del hidrógeno. Entonces, lo que actualmente se conoce como amoníaco verde es la producción de electrólisis de agua, o sea, hidrógeno verde, y con eso entonces hacer un Haber-Bosch mejorado, o sea, un Haber-Bosch que no contamine tanto, ¿ya? Lo que nosotros proponemos en nuestro Instituto Milenio es hacer una síntesis electroquímica directa, o sea, nos saltamos un paso y a partir entonces de la electrólisis de nitrógeno y agua obtener amoníaco, ¿ya? Esto no es un sueño, pero es un trabajo arduo que hay que realizar. Por otra parte, en el Instituto Milenio, donde nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, tenemos estos cinco objetivos, que es la producción electroquímica de amoníaco, producción de hidrógeno, ¿no es cierto?, a partir de la electrólisis de amoníaco, diseño y prototipos de pilas de combustible y otros componentes, procesos de combustión, corrosión y desgaste, pensando que si el mundo utiliza amoníaco para combustionarlo, utiliza amoníaco entonces a alta temperatura, ¿sabemos cuáles son los materiales pertinentes para eso? Solamente hemos trabajado con motores diésel, ¿no es cierto?, con ese tipo de dispositivos. Por lo tanto, este tema de la combustión, corrección y el desgaste de nuevos materiales es muy importante. Y finalmente, la economía del amoníaco verde. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Chile si nosotros logramos o se logra usar amoníaco en vez de diésel, amoníaco en vez de hidrógeno? Tenemos más o menos planificado el mundo, cómo va a impactar eso en las personas, ¿ya? Entonces son estas 5 líneas de investigación que nosotros estamos siguiendo dentro del instituto. Y por otra parte, bueno, nuestras actividades en este corto tiempo han sido instalar instrumental de alta tecnología para poder entender los procesos que estamos llevando a cabo, preparación de recursos humanos, una fuerte actividad de difusión, ferias científicas, congresos, seminarios, talleres, etcétera, y también nuestro primer Congreso Latinoamericano de Amoníaco Verde, en el cual queremos, ¿no es cierto?, generar esta red de amoníaco de colaboración internacional enfocada en Latinoamérica. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos del amoníaco verde es, si nosotros pretendemos quemar amoníaco en una turbina, quemar amoníaco en una fuel cell, en un cracker, en distintos dispositivos, tenemos que saber que la combustión de amoníaco, si no es perfecta, va a generar algunos gases. Y en muchos casos, esos gases generan mayor efecto invernadero que el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, esa es un hecho que nosotros sabemos, somos responsables y estamos modificándolo, entendiéndolo, ¿no es cierto?, y proponiendo soluciones previas, ¿ya?, para no llegar a lo que se generó con el uso de los combustibles fósiles. Entonces, ya terminando, los agradecimientos a las 4 universidades que instalan, ¿no es cierto?, y soportan nuestro Instituto Milenio, a Congreso del Futuro, a la Iniciativa Científica Milenio, a los programas Fondesit, Fondequip y de Becas Chile,
que son muy importantes para el desarrollo de la ciencia en Chile. Y finalmente a nuestros socios internos, Laboratorio Lari, Centro UC de Nanotecnología y Materiales Avanzados y el Centro de Energía UC. Ahí está nuestro contacto y les doy nuevamente las gracias por estar acá y por haberme escuchado.